Domingo a todos y bienvenidos a las 6 La Merienda, el programa donde los geócratas nos divertimos analizando la actualidad desde un punto de vista geográfico. Hoy es San Valentín y sé que estamos en pandemia, pero probablemente muchos lo habéis disfrutado con terraceo, porque hoy hacía buenísimo. Seguro que muchos lo habéis estado haciendo como previa antes de escuchar este programa. Y también sé que al ser San Valentín, después de esto, os cogeréis a la parienta o el pariente, que aquí igualdad entre todo, y con un poquito de Sabina de fondo, una cena y luego una buena comida. Y los que sois solteros, pues ya sabéis, os encendéis unas velas y una manoma. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy vengo muy cabreado, ¿vale? Hoy vengo muy cabreado. Vengo de Bermú, de la ciudad. Me he desplazado desde mi pueblo. Yo soy de un pueblo porque soy una persona auténtica, que guardo mis tradiciones, guardo mis raíces. Y vengo muy cabreado. Y es que esto lo tengo que decir antes del análisis de la actualidad. He estado visitando a unos amigos en Valladolid, ciudad, y he visto la decadencia. Bueno, para meternos en contexto, Valladolid es una ciudad donde gobierna el PSOE con la verdadera izquierda. Y se han estado dedicando a hacer carriles bici a mansalva. A pesar de que tenían cada vez más jubilados, todo el mundo sabe que la tercera edad se dedica a desplazarse en bici. La cuestión quizás sería más correcto hacer espacios comunes para bicis y peatones y así sería todo más aprovechable, pero bueno, es mejor segregar. Bueno, para lo que voy. El caso es que hemos ido a tomar el vermú, nos hemos sentado en una terraza para el sol, por supuesto, y mientras tomábamos una cerveza, de pronto se han sentado a nuestro lado dos modernos de ciudad. Bueno, pues una de ellas aparecía con una mochila transparente delante, a lo Buzz Lightyear, donde llevaba, no un niño, como se llama normal, no, un gato. Nos vamos a la mierda. El instinto reproductor de nuestros jóvenes se palla con cuidar gatos, nos vamos a la mierda. Claro, ahora entiendes por qué en los presupuestos participativos de todas las ciudades se llenan de partidas para parques para perros. Como no hay niños, pues los hippies, pues los hippies urbanitas se llevan a las mascotas. Perdón que me está entrando conversaciones por otro lado. A lo que iba. Yo, como persona de pueblo, estoy harta de este supremacismo animalista. Doy gracias a vivir en un lugar donde todavía esas gilipolleces no han llegado. Venga, y ahora ya vamos con las noticias, ¿vale? Que vamos a lo importante. Ya me he descargado, ya me he quedado a gusto, ya me he descargado. Bueno, empezamos con las elecciones catalanas. Hoy está votando todos los catalanes, bueno, todos los catalanes, los que se han atrevido a ir a votar. Pues, transferencia de votos, no hay transferencia de votos entre bloques, sino entre partidos del mismo bloque, todo hace pensar que ganará Junts, porque según las encuestas su electorado es el más movilizado, aunque efectivamente lo interesante es quién gana, Junts el gran ganador, y en los independentistas saldrán ellos y en los, digamos, unionistas será el Partido Socialista, ¿no? Bueno, pero no quiero centrarme ahí, de verdad, porque eso parece de verdad de gran interés. Quiero centrarme en una noticia que dice Antena 3. Un hombre va a votar por correo en las elecciones catalanas y descubre que han votado por él. Impresionante. Este tipo de noticias atufan a mentira que tiran para atrás, eso para empezar. No es la primera vez que una cadena generalista lanza titulares peligrosos que fomentan el trumpismo. Yo, que no soy fan del nacionalismo, por ser una ideología que favorece a las clases burguesas porque defenestra el debate social y pone en alza la identidad nacional frente a los verdaderos problemas de la sociedad, verdaderos problemas como vivienda, paro, impuestos, sanidad, educación, tengo claro que ese tipo de mensajes se realizan solo contra los enemigos de España. Cuando es de sobra sabido quién va a ganar, pero de esta forma se siembra la duda. Es decir, tú sabes perfectamente quién va a ganar las elecciones porque, como ya he dicho, todo hace indicar que va a ganar Junts y si se leen las encuestas ves que no hay transferencia entre bloques, entonces, digamos que las cadenas generalistas se lanzan a meter mierda, a decir que el resultado va a ser ilegítimo. O sea, el problema no es que lo haga la ultraderecha, que no tiene principio alguno, sino que lo hagan los medios de comunicación. Seguramente mañana, las grandes divas de las mañanas en estos medios hablarán de ello mientras se tiran de los pelos por el asalto al Capitolio. Pero ellas están participando de esta estrategia.
Ellas son una ofensa para el periodismo y están dañando la democracia. Cambiamos de noticia. Volvemos al debate del lobo que ya hablamos el último programa. Hay una nota de prensa que se han hecho con varios medios, del Colegio de Geógrafos de Castilla y León, que dice que la prohibición de la caza del lobo es incompatible con el actual modelo de ganadería. En ella hablan dos expertos, los que están en contra del campo, ¿no? Les conozco personalmente, son gente. Pero bueno, os cuento lo que dicen ahí. La convivencia con el lobo debe ser un objetivo a alcanzar, incluso su exclusión cinegética. Pero debe realizarse a partir de una transformación ganadera que entienda la convivencia como un beneficio, no como un geografía. Otros expertos dicen que en estos 50 años se ha pasado de una existencia debe continuar cambiando y adaptarse, en vez de depender del carácter tan determinante de la caza debido a que es un sector muy rígido. Raúl Gutiérrez, geógrafo miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Geografía de Castilla y León. Bueno, como os he dicho, los conozco a los dos y son socialdemócratas, tienen una especial inquina al lobo, son así. Pero sí que es cierto que dan en la clave cuando están señalando que hay que avanzar hacia una reconversión del sector para convivir con el lobo, adaptándose a las nuevas tendencias. El problema es el conservadurismo del medio rural español y, por supuesto, el envejecimiento. Como es también la falta de previsión del gobierno por satisfacer demandas de la izquierda pijiprogre urbana, no realizando primero una larga campaña para iniciar esa conversión del sector y apostar por la inmediatez. Lograrán ese objetivo, pero causarán un daño muy grande, digamos, al sector ganadero. De esta forma, seguro que los ecologistas están muy contentos, pero a la izquierda rural le ponen las cosas muy difíciles. Es decir, una vez más hacen las políticas desde las ciudades hasta los pueblos. Y sin más, vamos a pasar ya a la tertulia. Tenemos un de bastante actualidad que dentro sintonía. La tertulia de Juanfran. Bueno, en la tertulia de hoy vamos a hablar de Rusia. Y es que, debido a las declaraciones absurdas del alto comisionado para Relaciones Exteriores de la Unión Europea, el octogenario Josep Borrell, una persona que debería estar ya fuera de la política, porque es que solo cada vez que habla sube el pan, se ha creado otro conflicto diplomático con Rusia, que ha generado una gran atención mediática. Además, hay que recordar que la que es heredera de la Unión Soviética ha desarrollado una vacuna muy potente, que fue ridiculizada en su momento tanto por Estados Unidos como sus esbirros, o sea, la Unión Europea, por lo cual todo hace pensar que en realidad lo que hay constantemente es un descrédito, digamos, hacia Rusia por parte de la sociedad occidental. Entonces, para hablar de ello, quiero saludar a Bajetas en primer lugar. ¿Estás por ahí, Bajetas? Aquí estoy, una semana más. Bienvenido. También está con nosotros Kropotkin. ¿Estás por ahí? Buenas tardes, Traste. ¿Qué tal todo? Buenas tardes. Otra vez volver. Oye, por cierto, ¿qué te ha parecido lo que ha dicho el socialdemócrata Raúl Gutiérrez sobre el lobo en la noticia? No, bien, no, como tú también le conoces y tal. Yo es que creo que tiene una inquina al lobo que no procede. Yo creo que no se trata de eso. Pero bueno, eso ya lo hablaremos off the records. Exacto. Bueno, venga. Después de lo que he dicho, ¿no? O sea, tenemos que entender que también Rusia, por su historia, siempre ha sido una potencia geopolítica de primer orden. Ha participado en las guerras mundiales y es que fue el imperio zarista hasta 1917, ¿no? Y posteriormente con la Unión Soviética se convirtió, digamos, en uno de los principales puntos geoestratégicos del mundo. Por lo tanto, siempre ha estado ahí. Pero es verdad que con la caída del muro de Berlín, digamos, parecía que el mundo pasaba de ser bipolar
a ser monopolar, ¿no? Y que la sociedad occidental con Estados Unidos a la cabeza era la que triunfaba. Pero en los últimos años eso ha cambiado. Entonces, la pregunta es sencilla. Bajetas, te lo digo a ti primero, te pregunto a ti primero. ¿Es Rusia actualmente una potencia de primer orden? Bueno, pues yo tengo que decir que no. Creo que Rusia ahora mismo está en el índice de competitividad global en el puesto 43, en el índice de desarrollo humano en el puesto 49, está entre los 20 países más desiguales del planeta, su Producto Interior Bruto actualmente es prácticamente plano y como ejemplo de ese funcionamiento, pues actualmente, a pesar de haber tenido la primera vacuna, que luego hablaremos de que sí es competitivo en ciencia, eh, a pesar de eso ha vacunado a tantas personas como ha podido vacunar España. Entonces, ahí hay un problema, hay un problema de cómo el capitalismo de oligarcas que ha surgido tras la caída de la Unión Soviética ha destruido las estructuras del país. Vale, Kropotkin, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que lo peor que podemos hacer y que es hay que aprender de la historia, y es que no podemos subestimar a Rusia. Yo lo subestimo a Napoleón, lo subestimó Hitler, y creo que Rusia, al principio de los años 90 se pensaba que nació surgió esta nueva Rusia como una nación de segundo orden, y la última década se está mostrando que Rusia tiene mucho que decir en el mundo. Y eso se ve en conflictos que está habiendo alrededor, incluso con el tema de la vacuna de la Sputnik 5. Bien, eso lo hablaremos después, ¿vale? Entonces, porque claro, yo sí que creo que actualmente Rusia ocupa una posición geoestratégica, independientemente de los índices. O sea, cada vez que estornuda Rusia se estremece el mundo, o sea, la repercusión es increíble. Ha intervenido en las elecciones de Estados Unidos, en las nuestras también se habla de que interviene, o sea, conflicto diplomático, la Unión Soviética se vuelve loco. Incluso cuando se hablaba del Brexit griego, se hablaba de que si Rusia estaba por detrás y todo eso, ¿no? Entonces, yo no sé si hay una fobia hacia Rusia que hace que todo lo que venga de ahí temblemos o digamos que es verdad. Entonces, mi pregunta es, cuando se cayó el telón de acero, o sea, cuando, digamos, se desintegró la URSS, que bueno, vino eso un poco después, eh, digamos, Rusia dejó de ser, digamos, acabó la Guerra Fría, o pensáis que es que hay un enfriamiento de la Guerra Fría y que Rusia tarde o temprano despertará, esta vez no con gobiernos comunistas, entre comillas, sino con, digamos, un ultranacionalismo como es el de Putin, pero que al final sí que habrá ese choque de trenes entre el mundo eh, anglosajón con Estados Unidos a la cabeza y su ámbito de extensión geopolítica y Rusia con su extensión geopolítica. Ahí, bueno, tengo que decir que es verdad que no conviene menospreciar el poderío de 145 millones de personas, de la mayor superficie de tierra del planeta y el gran reservorio de materias primas. En eso tiene toda la razón. Lo que sí yo creo que la situación ha cambiado en Rusia y ya no es, digamos, como si tenemos que contraponer un mundo bipolar entre dos grandes potencias, ya no tiene esa pujanza, desde luego. Me fijaba un poco en su balance comercial y sobre todo es muy dependiente de la exportación de materias primas. Ahí está exportando especialmente gas, que ahora sobre todo gas, tiene un balance que dobla a las exportaciones del balance entre la Unión Europea y Rusia. Es muy favorable a Rusia, sobre todo por el tema del gas. Pero una vez la Unión Europea logra una transición energética, tal vez Europa pueda desprenderse de esa dependencia de Rusia. Luego, el resto de exportaciones que hace Rusia, tanto a Europa como al resto del mundo, pues bueno, pues ahí
pues, son materias primas de menor valor, hierro, minerales, madera, abonos, cereales. Son cosas que hace que pensar que Rusia no va a ser quien lidere ese mundo que viene, desde luego. ¿Pueden opinar lo mismo? Bueno, yo creo que en este tema Rusia, no se puede ver un mundo con Rusia y Estados Unidos sin entender que vamos hacia un mundo multipolar. Entonces, ese multipolarismo es lo que va a regir el futuro de los años venideros y los que va a pero jugar. ese multipolarismo que entras, claro, de ese mundo, claro, está China. Entonces, ese Claro, multipolarismo, al final es, ¿China será el centro o será el centro Rusia? ¿Sabes? creo que lo que va a regir el futuro son muchas alianzas, muchos intereses, mucho intercambio. Por ejemplo, el gran poder que tiene Rusia es la que tiene y que le convierte en tanto en como en la soviética dentro ¿No? Es verdad que ha salido una vacuna que ha sido ridiculizada y ahora parece que esa vacuna es súper efectiva. Perdón, la de la Unión Soviética. Yo estoy. La de Rusia es súper efectiva. Bueno, estoy un poco como cuando le preguntaron a De Gaulle, estaban en una reunión de antaño de naciones y fue De Gaulle y preguntó al ruso, dice, ¿y Rusia qué opina? Y dice el ruso, dice, querrá decir usted Unión Soviética, ¿no? Dice, ah, sí, 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 ¿y Rusia qué opina, no? Claro, dentro de la Rusia, de la Unión Soviética, pues Rusia qué opina. Bueno, parece que Rusia ha sacado una vacuna que es bastante eficaz, a pesar de que se ha defenestrado, ¿no? Por parte occidental, en ese aspecto, por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, pero al final parece que es súper eficaz. Entonces, mi pregunta es, ¿sigue siendo Rusia una potencia científica de primer orden? Y en ese aspecto, ser esa potencia científica, digamos que es arrastre de todo lo que significó la URSS, o sea, la Unión Soviética, porque al final la Unión Soviética, compitiendo con Estados Unidos en la llamada Guerra de las Galaxias, desarrolló una potencia científica y técnica impresionante, aunque al final cayera. Entonces, la pregunta es, ¿sigue siendo Rusia, o sea, o es Rusia una potencia científica de primer orden? Y si es un arrastre de lo que viene de antaño. ¿Empiezas tú, Kropotkin, primero? Vale, creo que igual a nivel científico sigue manteniendo cierto prestigio, pero a nivel tecnológico y en muchos aspectos de esa herencia de la Unión Soviética que todavía no olvides que Rusia puso mucho empeño en ese desarrollo de conocimiento a través de ciudades como Akademgorodok en Siberia, que hizo que en ciertas ramas de la ciencia, como la geología, ingenierías, física, química, matemáticas, fueran una primera potencia. Entonces yo creo que Rusia no es la Unión Soviética, desde luego, en ese punto, pero todavía tiene esas herencias. Y una cosa que hace muy bien Rusia es jugar a la diplomacia. Y creo que a través de la vacuna Sputnik 5 está llevando una política diplomática estupenda que le favorece muchísimo, no solo en los países de las antiguas repúblicas soviéticas, sino ha extendido sus brazos ahora mismo sobre Latinoamérica. Bajezas, ¿qué opinas? Yo creo que también, que sigue siendo una potencia muy relevante en todo lo que tenga que ver con el conocimiento y de ahí deriva también que sean una potencia en cuanto a la capacidad que tienen de influencia en Internet, tanto de hackers, software y todo lo demás.
Y también, lógicamente, el Instituto Gamela ya es un ejemplo de cómo son capaces, a partir de un instituto creado con dinero público en la Unión Soviética, mantenerse en la vanguardia de la ciencia. En ese sentido, sí, yo creo que se mantiene esas estructuras del conocimiento que, lógicamente, se irán poco a poco desestructurando, porque ya el acceso a la educación no es igualitario en Rusia, fruto de esa desigualdad que comentaba antes. Y ya ese país compuesto por grandes mentes, grandes ajedrecistas, grandes científicos, pues poco a poco pienso que irá viniéndose abajo. Vale, bueno, pues con esto terminamos y vamos a Deportes Escribe con M, por favor, sintonía. Despido también. Muchas gracias a los dos. Y Deportes Escribe con M. Gracias. Gracias a ti, José Traste. Gracias. Deportes se escribe con M. Vale, ya estamos en Deportes Escribe con M. En este caso se escribe con B, porque está aquí con nosotros para el deporte Bajezas. Aquí se ha quedado. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, y bueno, voy a hablaros de dos eventos que han tenido que ver sobre todo hoy. Bueno, antes de nada decir que simplemente que se va a celebrar ahora mismo, comienza la final de la Copa del Rey de baloncesto entre el Real Madrid y el Barcelona. Pero yo os quería hablar de dos eventos, sobre todo, en primer lugar, que ha tenido lugar la Vuelta a la Provenza en Francia, la primera carrera ciclista que se ha podido celebrar este año, en la cual ha ganado Iván Ramiro Sosa, uno de esos colombianos de Lineos que escalan montañas como la que han escalado antes de ayer, la subida a la Mont Ventoux, ese monte que para los geógrafos nos es un lugar muy simbólico al que ascendió Petrarca en el siglo XIV y dio de alguna manera pie a los inicios del alpinismo. Bueno, pues ahí coronó Iván Ramiro Sosa en pugna con un formidable Julian Alaphilippe, campeón del mundo. Un bonito duelo. Y el otro evento del que os quería comentar es que ahora mismo se está celebrando la final del Euro Rapid Tour de ajedrez, en el cual están enfrentándose el campeón del mundo de ajedrez Magnus Carlsen y Wesley So, en la cual se está produciendo pues un fenómeno, digamos, novedoso, en el cual el jugador norteamericano de origen asiático está poniendo contra las cuerdas al campeón del mundo. Ahora mismo ha destrozado en la primera de las partidas a 20 minutos de la tarde a Magnus. Está, digamos, obligado a ganarlo prácticamente todo lo que le queda. Y bueno, esos serían un poco los eventos más destacados de la semana. Pues muchas gracias, Bajezas. Creo que vamos con un anuncio, ¿no? Cocina de verdad y sin sufrimiento de inocentes, pero gustosa y divertida, con todo lo que esperas de una food truck. En la Plaza Froilán I, todos los jueves y domingos ven a La Canibaleta. Disfruta de nuestros bocadillos de tocino de liposucción, hamburguesas de apéndices y amígdalas y deliciosos chips de menisco. Ponte las botas en La Canibaleta. Pepe García se acerca a la urna, mete el sobre, votó. Carrusel electoral.
Bueno, ya está de vuelta y está con nosotros ya Brendan. ¿Está por ahí Brendan? Hola, buenas tardes. Bueno, Brendan, o sea, estábamos ya acostumbrados ya a Inspira Conspira, pero nos traes una nueva sección, ¿no? Primero tengo que comentarle una cuestión, señor Juan Francisco, señor Dígame. Gómez. Eh, Voy a dejar de ser Brendan a partir de ahora para convertirme en voz en off. Excelente, voz en off. Nos encanta el transgenerismo en este programa. Muy Pero bien. voz en off, voz en off, mujer, espera. Voz en off con esta voz de mujer rapaza. Bien, voz en off se está hormonando. Entonces, Así ¿qué que quieres hablar? sí, yo aprovecho para decirlo ahora para nuestros 9 seguidores Excelente. o seguidoras. Y Excelente. espero que nunca se vuelva a recordar, así como nadie recuerda que el profesor Skinner se llamó Armin Tanzania. Perdona, yo me acuerdo mucho de Tanzania y de sus revistas porno. Pues espero que en mi caso no sea igual. Entonces, Excelente, bueno, excelente voz en off. Le damos el finiquito y contratamos a voz en off. ¿De qué nos va a hablar usted hoy? imagínese, domingo, 14 de febrero, estamos en España. ¿De qué elecciones puedo hablar? Cataluña. Por supuesto, de las elecciones de Ecuador. ¿Y Excelente. por qué? Porque tenemos sorpresa en Quito. El VAR en Ecuador ha entrado en juego y todavía no sabemos los resultados de la primera vuelta, desde el domingo pasado. Porque ha pasado ¿Pucherazo? ¿Pucherazo? Sí, perdone. ¿Pucherazo? Pues ha habido voces que dudaban de la calidad del escrutinio. Ya no sé si pucherazo o no. En este caso, Claro, ha sido, voces de los que han perdido, supongo. pues, según se mire, por lo menos de los que están quedando terceros ahora mismo, del líder indígena de Pachacutic, Yacu Pérez, que es bastante conocido, sobre todo en Ecuador, ha presentado varias denuncias y el Consejo Nacional Electoral ha reconocido que hay varias anomalías en el recuento de votos. Esto es importante porque hay una diferencia mínima por el segundo puesto entre Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Ese segundo puesto daría lugar a poder participar en la segunda vuelta para la carrera presidencial contra, en este caso, Araúz, que es el candidato que va primero indiscutiblemente. Sí, pero claro, o sea, anomalías en el recuento. O sea, que si no hubiera anomalías en el recuento no estaríamos hablando de elecciones democráticas. Porque cualquier elección democrática hay alguna anomalía en algún lado. Sí, pero bueno, el Consejo Nacional Electoral lo ha reconocido y pues de aquella manera van a intentar solucionarlo. Tenga en cuenta que la diferencia es de 30.000 votos entre uno y otro. En un electorado de 12 millones, de más de 12 millones de personas. 30.000 votos pueden decir si Yacu Pérez es el que combate a en segunda vuelta o Guillermo Lasso. Ajá. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de ahí? Sí, perdone. Sí, ¿qué había pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, pues que Yacu Pérez y Guillermo Lasso, aunque el líder indígena no porque él quería hacer un recuento de votos total, pero bueno, eso se iba de posible por el tiempo que iba a llevar, han acordado recontar el 100% de los votos de la provincia de Guayas, que es la más poblada, que tiene 3 millones de habitantes y es donde el líder indígena más problemas ve que puede haber en ese recuento. Aparte también es en los sitios en donde peor resultado ha obtenido, con lo cual a poco que gane puede a lo mejor rascar esos 30.000 votos, y también han pactado un recuento al 50% en otras 16 por hora. Pero Sí, en Guayas, según tengo entendido, al final nos dice que ahí es de megabanquero, ¿no? O sea, que ahí arrasa el megabanquero sí o sí. por supuesto. Guillermo Lasso ha ganado en esa provincia. Segundo ha quedado Araúz y luego ya muy por debajo, como un resultado cercano al 8% de votos, ha quedado pues Yacu Pérez. Obviamente pues no es una provincia en la que el argumentario indígena pues tenga tanta cabida. Pero aún así... Evidentemente adoran a Dios y no a la Pachamama.
Bueno, obviamente, a ver, 30.000, Yaku quiere 30.000 votos, sacarlos de donde sea. Y es más fácil sacarlos en una provincia donde hay 3 millones de electores que en otros. Entonces, bueno, pues a ver en qué queda. Sí que es cierto que, bueno, esperan poder tener esos resultados el miércoles y los dos candidatos, tanto Lasso como Pérez, han acordado respetar ese resultado. Con lo cual, bueno, pues es un avance y no es mala noticia. También, si le parece, señor Gómez, podemos hablar de la distribución territorial del voto. Es que es lo que estaba deseando, la verdad. O sea, ya que somos Lo estaba geógrafos, deseando. es lo que estaba deseando, es lo que estaba deseando. Pues usted no tiene más que pedirlo, que yo le complazco. Lo primero tenemos a Andrés Araúz. Complázame. Sí, le complaceré. Compláceme. Le complaceré, señor Gómez. Tenemos a Andrés Araúz, que ha ganado en la mayoría de las provincias del Pacífico y Centro, sumando 8 provincias. Pero Yaku Pérez ha metido un bombazo de 13 provincias, sobre todo en la parte este del sistema andino, la parte este y sur del país. 13 provincias, que se dice pronto. Lasso, por su cuenta, pues cuenta con 2 victorias. En Galápagos, poca población, pero bueno, pero cuenta. Y bastante más sustanciosa en Pichincha, que la provincia de la capital, de Quito, ¿vale? Una de las provincias también más pobladas. Y también, bueno, pues podemos ver a Xavier Herbas en Catxi, al norte, de ser el votante de la juventud, o sea, el elector de la juventud, y además ha quedado en meritorio 4º puesto, que rompiendo las encuestas donde ni siquiera aparecía. O sea, que la verdad es que ahí hay que también darle el mérito a él. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que pese a esa aplastante victoria de Pérez, de Yaku Pérez, en cuanto al número de territorios, y además de una manera aplastante, porque si vemos los porcentajes, en la mayoría de ellos dobla incluso el porcentaje al segundo competidor, Arauz ha ganado en los más poblados. Y eso ha supuesto al final más votos. Lo mismo le pasa a Lasso, que no ha ganado, ya le he dicho, en 2 lugares, pero al final ha quedado en los lugares donde no ha ganado, pues su porcentaje ha quedado segundo, tercero, con buenos porcentajes, y entonces al final por ahora ha podido adelantar en votos por muy poquito a Yaku Pérez. Ajá. Eso no puede dar lugar a desmerecer los resultados de Yaku Pérez, del líder indígena. Pero hay que entender por qué no tiene esa superioridad de votos teniendo esa aplastante victoria territorial. Claro, y es que hay que tener en cuenta. Sí. Evidentemente, Yaku Pérez era una persona que no se esperaba estar en la pugna ahora mismo. Entonces, se esperaba buen resultado, pero no hasta donde ha llegado. Entonces, es verdad que quizás es el gran vencedor de la primera vuelta. Uno de los dos. Xavier Herbas, yo también lo doy, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que Yaku Pérez al final se le puede dar como vencedor, pero es cierto que, bueno, pues al final 3 de sus peores resultados han sido en las provincias más pobladas. Eso al final es un lastre difícil de llevar, sobre todo cuando hablamos de que ahora puede ser uno de los candidatos en la actualidad y en un futuro próximo a poder ser presidente de Ecuador. Luego también, si me permite, le puedo hablar de voto exterior. Me encantaría, el voto exterior. Habrá arrasado Correa, espero. Bueno, Correa. Obviamente, Correos, el sistema de reparto que tengan allí en Ecuador. Pues los emigrantes han votado mayoritariamente a Lasso y a Arauz. Se nota que los indígenas a lo mejor no tienen ese nivel de migración tan pronunciado como en los 2 primeros casos. Yaku ha obtenido. ¿Quién ha ganado? ¿Qué me pregunta? ¿Perdone? Sí, dime el porcentaje porque le he preguntado quién ha ganado. Sí, en porcentaje de resultado exterior, en América Latina, Caribe y África, tenemos a Guillermo Lasso con un 37,79%, seguido de Arauz con un 34,27%. Luego ya Yaku se va a un 10%, tercero, bueno, y el resto minoritarios. Luego está Estados Unidos y Canadá, en los que Arauz ha ganado con un 35%, y Europa, Asia y Oceanía, Arauz también ha ganado con un 47%. Ahí sí que es verdad que Yaku aparece un poco más igualado a Guillermo Lasso, pero seguramente no coja escaños para la Asamblea. Aparte, ¿qué es lo que pasa? Bueno, aparte de la carrera para la presidencia, pues sí que hay que hablar de la Asamblea Nacional, que también se decide en esta primera vuelta, en la que sí que cuenta las victorias por territorios. Tienen un sistema algo
similar o comparable con el español en ese sentido en cuanto a los escaños que se reparten, a beneficiar pues a los territorios con menos población. Ciertamente, tampoco excesivamente, pero bueno. Ello, pues sí que Unión por la Esperanza, el partido de Arauz, sí que va a tener la mayor parte, aunque sin mayoría, y donde Pachakutik va a ganar mucho protagonismo. Antes contaba con 5 escaños en estas antiguas, en la legislatura actual, que está a punto de finalizar, y pues bueno, va a ganar, yo creo que más de 20 escaños, más de 25, sí que puede sacar así a ojo. Vale, con lo cual, bueno, pues en la asamblea sí que es verdad que va a tener el partido de Yacu Pérez bastante visión. ¿Y qué es lo que pasa con las pues las todavía no sé cómo va. ¿Qué es lo que pasa? Pérez, los votantes de Herbas elijan su opción. Que son bastantes, al final es una opción potente. Tampoco es descabellado que los sectores de Lasso quisieran perjudicar al contrincante correísta, a Arauz. Aunque tampoco descarto una gran abstención, ¿eh? ¿Cuál? Yo creo que si ganara Yacu sí que es verdad que los de Lasso, por la animadversión que tiene la Correa, porque es un país, la mayor parte de los países latinoamericanos están divididos en ese aspecto, entre los gobiernos, entre la gente que ha personificado los gobiernos populistas y, digamos, la derecha tradicional. Entonces, si ganara Lasso, yo creo, o sea, si ganara Yacu, yo creo que la mayor parte de los votantes de Lasso votarían a Yacu, seguro, pero por animadversión personal a Correa. Sí. O Yacu o abstención. Obviamente a Arauz no le van a votar, o será muy raro que lo hagan, habrá casos, pero serán minoritarios, pero yo no descarto también de no ser demasiado agresivo contra Yacu Pérez, etcétera, para también poder absorber votos. En el caso de ganar Lasso, ¿qué es lo que puede pasar? Pues lo que he dicho, ya le ha dado su apoyo y quedaría la duda entonces de qué pasa. Pues estarán a Lasso, pero podría pasar por 2 razones. La primera, que Yacu Pérez ha tenido esos más y esos menos con el partido de Correa, cuando estaban en gobierno y entre comillas, por no llamarlo de otra manera. Y además, hubo temas que darían para hablar otro día de ellos. Pero es que además, Yacu Pérez está girando el guión. Ya no es tan radical. Ese radicalismo que le honraba y le caracterizaba, ya digamos que no lo lleva tan a bandera. Está intentando llegar a otro tipo de votante. De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador ha roto con él, relativamente. Me imagino que será un ir y venir, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que están en problemas, con lo cual eso puede ser que también sea más atractivo para esos votantes de Lasso, es decir, para esos votantes el poder cambiar un poco la lógica de lo que iban a hacer. Ese sería un poco el tema. ¿Qué le parece? Pues me parece súper interesante, porque la verdad es que Ecuador, digamos que una vez que Bolivia ya pasó lo que pasó, ¿no? Ecuador es el siguiente escenario donde se juega la hegemonía en América Latina, ¿no? Pues es así. Y yo creo que hay buenas noticias para la izquierda, porque veo difícil que gane Guillermo Lasso, aunque pasara la segunda vuelta, veo difícil que pueda ganar a Arauz, pero sí que veo fácil que Yacu Pérez, fácil o más asequible que Yacu Pérez pueda ganar a Arauz, si pasara él a la segunda vuelta. Con lo cual, más o menos sí que podemos encontrar una opción de izquierdas, una izquierda más descafeinada, más institucional, la que le gusta a usted, señor Gómez, una izquierda que es la que representa a Arauz, y luego una izquierda más
radical, no tanto como me gustaría, pero bueno, más la que me representa a mí, ¿no? Que sería la de Pachacutic y Yago Pérez. Nada, Pero bueno, pero izquierda al fin y al cabo, no se altere, señor Gómez, que es izquierda al fin y al cabo. No, vamos a ver. Aquí hay que ver una cosa clara. Lo que pasa es que estáis muy engañados. Yago Pérez es un ecologista. Ecologista. ¿Qué quiere decir? Que al final, mucho agua, mucho tal, pero al final no va a hacer reformas importantes en el sistema como puede hacer el correísmo. O sea, sí, a favor de las clases populares. A ver, yo entiendo su tibieza ideológica y entiendo lo que defiende. Pero bueno, déjenos a los radicales pues soñar un poco. ¿Me permite hablarle de la última parte del carrusel electoral? Por favor. Y es el premio del carrusel electoral. Yo cada vez que haga esta sección, para finalizar, voy a dar un premio a alguna persona, partido, algo que me haya llamado la atención de un proceso electoral, en este caso el Ecuador. Premio más rojo, yo, ¿no? Pues no va a ser así. Vaya. Usted no merece un premio en este carrusel. Preséntese en las elecciones. Pero lo primero, yo quiero dar una mención especial a Lucio Gutiérrez. No es premio, pero sí mención, que es un líder de derechas que fue presidente de 2003 a 2005. Correa fue ministro suyo, además. Está en el Partido Sociedad Patriota y su eslogan de partido es "Con Lucio estábamos mejor". A mí me parece maravilloso, no sé usted. Hombre, a ver, todos los movimientos populistas en América Latina son muy egocéntricos, necesitan un líder. Entonces, efectivamente, es una reivindicación a la persona. Me parece divertidísimo. También en esa línea de esta semana, que sería para Guillermo Celi. Yo entiendo que al final estamos hablando de más de 20 candidatos y a mí me sería difícil elegir un eslogan que se repita, que no se repita, que tenga gancho. Ese sí que no sé quién es. Pues es el candidato del Partido Centrista y Liberal del Suma, ¿vale? Ha tenido muy pocos votos. ¿Sabe usted cuál es el eslogan y por qué le doy el premio? No, ¿y por qué? Pues el eslogan es "Digamos la verdad, carajo". Hombre, como se merece el premio, dígame usted que no. Como declaración de intenciones en la política, que es el me parece espectacular. Eso es. Así que bueno, pues si quiere, yo ya he finalizado. Pues muchas gracias. Vamos con un comercialito antes de decir que acuérdense de que nosotros todos venimos del mundo universitario, teníamos una asociación que cuando la presidía Juanfran estábamos mejor. Adelante, comercialito. Muchas gracias, voceno. Todo lleno de turistas. Joder, cada día más inmigrantes. Y estos niñatos ya están de fiesta otra vez. No sufras más. Queremos ayudarte. La compañía de energía. Garantizamos una radioactividad mínima de 5 sieverts. Nadie querrá ocupar tu barrio. Nadie querrá vivir contigo. ¿Alguien te molesta? ¡Qué vida esta! Crónicas de Anarcoblandengue. Está dormido el niño, joder. Bueno, ya estamos aquí con Crónicas del Anarcoblandengue. No lo he presentado previamente porque es que no le veía por ahí. Yo creo que estaba contándole un cuento de Bakunin a su hijo. Pues lo que es el Anarcoblandengue, ¿no? Bueno. Bienvenido, Cuerpo Suber, Anarcoblandengue. Muy buenas tardes. Hoy estoy solo en casa. Me han dejado un rato de menos blandenguez a mis anchas. Hoy soy hombre semidurengue. ¿Qué has hecho entre fogones, cuidados y lecturas? ¿Qué has hecho? Bueno, pues he seguido viendo bastantes cosillas estos días. Están las redes del ámbito más fricazo un poquito revueltas estos días.
Están con el despido de Gina Carano, bueno, no el despido, más bien la no renovación de Gina Carano, la actriz de Mandalorian, por, bueno, por una serie de declaraciones. Al final ha sido un poco una cosa acumulativa. Y un poco a cuento de eso, vi hace Pero te poco digo, un... perdón, Ana Blanda, ¿qué dijo exactamente? Porque también lo he visto en redes, pero no he entrado en la noticia. Entonces, ¿qué dijo exactamente? O sea, o más o menos. Creo recordar que la gota que colmó el vaso fue una comparación entre ser republicano en Estados Unidos a día de hoy y ser judío durante el Holocausto. Bueno, pues nos lo podemos imaginar. Sí, algo no... algo de un tono un poco dudoso, ¿no? Pero bueno, quizás no habría sido una locura haberla despedido en su momento cuando empezó a hablar en contra del uso de mascarillas y demás, que honestamente en una figura pública es una cosa bastante fea, ¿no? El usar tu presencia y tu influencia para recomendar a la gente que ponga en peligro su salud y la salud de otros, sí me parece un motivo de despido bastante razonable. Mm. Pero ¿Y bueno, a qué nos vienes a hablar? pues venía un poco a hablar de precisamente que, bueno, este tema ha destapado un poco una cierta inconsistencia entre el conservadurismo estadounidense en concreto, pero no solo, de insistir mucho en que te puedan despedir un poco por lo que al jefe le da la gana, pero cuando el jefe te despide por ser un rancio y un poco así fachilla y demás, no, no nos gusta. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es una inconsistencia que realmente no solo se ve ahí. Estuve viendo el otro día, o escuchando mientras cocinaba, un vídeo muy interesante comparando la reacción de los fans de Marvel y DC y demás, y en general de los cómics, la reacción que tienen ante Brie Larson, la actriz de Capitana Marvel, y Gal Gadot, la actriz de Wonder Woman. Es Ajá. una cosa curiosa lo mucho que odian a Brie Larson y lo poco que odian a Gal Gadot. No diré lo mucho que les gusta, porque, en fin, no, la gente que se mete en esos barrizales tiende a ser bastante misógina. Y de hecho con Gina Carano en su momento pasó algo parecido, ¿no? Era como, este personaje, las mujeres, no, fuera las mujeres de mi guerra de las galaxias, señor, que es conservadora, que me encanta, me encanta, ojalá le den un spin-off para ella sola. Y bueno, ha pasado algo así, y es curioso porque llega a afectar a cuestiones incluso llega a afectar a la percepción que tiene esta gente de cuestiones incluso Ana geopolíticas. Blandengue, Sí. se te corta a veces. Perdón. Se te corta a veces. No sé si es por a lo mejor el micrófono, que no. No lo sé, sí. Me acerco un poco de todas formas, por si acaso. Bueno, pues eso, hay esa cierta inconsistencia. Es curioso ver cómo se manifiesta en temas en temas de incluso de geopolítica, ¿no? Va un poco en la línea de lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Estas identidades que están construidas en torno al consumo conspicuo y que si no van acompañadas de una conciencia social, por otro lado, son terreno abonado, en principio, lo propio es, si no van acompañadas de esa conciencia social, que sean más bien protectoras del status quo, más bien conservadoras en un sentido estricto del término, pero son terreno abonado para ideologías total y absolutamente reaccionarias. Y es muy, muy, muy fácil para quien pretende vender ese tipo de ideologías aprovechar esa conexión sentimental que define esas identidades para meter la cuña y vender la última polémica ha sido que va aparentemente a interpretar a Cleopatra en un futuro proyecto del que ella es, de hecho, productora. Bueno, montones de comentaristas más bien escorados hacia la derecha o incluso extrema derecha dentro de este mundillo friki
han empezado a decir bueno, han empezado a defenderla de aparentes ataques de gente diciendo, si Cleopatra era negra, ¿cómo va a ser Gal Gadot? Cleopatra era negra, tendría que ser una actriz negra. Y el caso es que, rascando un poco en la noticia, resulta que nadie ha dicho Cleopatra era negra, debería ser una actriz negra. No en este caso, al menos. Resulta que la gente que tanto se ha ofendido por la noticia no eran los SJW, los famosos Social Justice Warriors, los progres prototípicos a los que esta gente tanto odia, sino que la indignación venía más bien de Egipto. Y no venía porque sí. Venía en buena medida porque Gal Gadot, bueno, no solo estuvo en las Fuerzas Armadas israelíes, cosa que por otra parte es muy común porque es un servicio militar obligatorio y creo recordar que de 2 años, aunque en el caso de las mujeres la opción de entrar en unidades de combate, si no recuerdo mal, es total y absolutamente voluntaria. No estoy seguro de si ella estuvo en una unidad de combate o en cuestiones logísticas, pero bueno, estuvo en su momento, pero no es solo eso, ha apoyado todas las campañas militares israelíes, media verdad que se ha contado sobre el tema para una vez más meter ahí la cuña, ¿no? Es curioso. Es una de esas tácticas en este tipo de espacios, en este tipo, pues, lo dicho, entre este tipo de entidades, en concreto la identidad friki y la identidad gamer, que se aglutinan en buena medida en torno a lo que ellos perciben como un carácter marginal, que a día de hoy es totalmente falso. Estamos hablando de que mismamente las películas de superhéroes son el gran género cinematográfico y los grandes blockbusters ahora mismo. La cultura friki es cultura general. A día de hoy es la cultura pop por antonomasia. Sin embargo, bueno, pues sigue existiendo esta especie de complejo heredado al que se agarran muchas veces otras ideologías bueno, que tienen ese mismo carácter victimista con conspiraciones como el famoso genocidio blanco, que tiene básicamente la misma estructura que esa creencia en la propia marginación tan propia, me temo, de estas subculturas en un sentido estricto, no como inferiores, sino como parte como subconjunto de la cultura, estas subculturas definidas en torno a ese consumo conspicuo de algo que se percibe como muy maltratado, aunque sea total y absolutamente, como tantas otras de estas cosas que estamos viendo. Ajá. ¿Qué decir por hoy? Pues eso sería por hoy, básicamente. Pues muchas gracias a Marco Landeque, que a veces de verdad me da mucha rabia, porque hace de todo, está ahí en la técnica, está hablando, cuida de los hijos, es como la persona que ha venido al mundo a dejarnos mal a los demás. Entonces, me da bastante rabia. Muchas gracias y vamos con orgullo de barrio, ¿no? El centro cabecera. Barrio Obrero, más allá de las vías. Está otra vez aquí con nosotros Kropotkin. Buenos días, Kropotkin. Buenas tardes, Juan Francisco, otra vez. Buenas tardes, perdón, buenos días, es que también. Bueno, por cierto, usted será el más burgués de su barrio, ¿no? ¿Que si estoy orgulloso? No, que será usted el más burgués de su barrio. Sí, hombre, un burgués que fue. Efectivamente, usted ya lo ha reconocido. Bueno, ¿de qué nos va a hablar? ¿De qué nos va a hablar hoy? Sí. Hoy voy a hablar mía. Vengo a hablar de barrio, pero barrio dentro de la cultura popular.
Y voy a hablar más concretamente de una novela o de literatura o de unos libros, una serie de libros que hemos leído posiblemente todos los que estamos aquí, que es Manolito Gafotas. Sí, señor. Pues bien, Muy Manolito, bueno, el otro, muy bueno. pues sí. Además, me enseñó el mote para mi hermana pequeña, la imbécil. Usted, como siempre, tan faltón. Pues mira, se me ocurrió hablar de esto porque os voy a contar algo que os va a hacer sentiros bastante viejos. Es que el otro día echaron la película de Manolito Gafotas en cine de barrio. ¡Qué dolor! ¡Qué puñalada! De verdad. Y entonces hay una serie, es un tema, el éxito que tuvo Manolito Gafotas no se basa solo en ser libros infantiles, sino que este es una serie de libros que envuelven a la y que también ha logrado empatizar bastante con adultos. De ahí su propio éxito. Pues bien, como sabéis, Manolito Gafotas es un personaje y una novela que está ambientada en un barrio obrero de Madrid, como es Carabanchel Alto. Pertenece a una familia de renta media-baja con muchas dificultades para llegar a fin de mes. No sé si os acordáis de los libros, por ejemplo, Manolito Gafotas nunca había visto el mar. Cierto. Y Ese sale en el libro On the Road. Sale en la película también, pero sale en el libro On the Road. Exacto. Entonces, siempre he querido ir al mar y nunca podía por temas económicos de su familia y laborales. Su padre era camionero, era autónomo, tenía una hipoteca en el camión. Entonces, esos aspectos sociales y familiares de los años 90, que bueno, podría ser aplicables actualmente también. Pues Realmente, ya muchos años antes. Ten en cuenta que sí, el libro, claro. yo ahora analizo Cuéntame, las primeras temporadas ahí en el barrio San Genaro, y es como, es el barrio Manolito Gafotas 40 años antes, o bueno, en este caso 30 años antes. Pues ¿no? mira, luego podemos hacer la comparación de Cuéntame con Manolito Gafotas. Pues Y sí, vemos, Manolito Gafotas es de los años 90 y Cuéntame, bueno, lleva mucho tiempo, pero es bastante contemporáneo y podemos ver la evolución de los personajes. Entonces, pues tiene una serie de problemas pues, económicos y sociales, ¿no? Y es que hay unas cuestiones en la novela, pues, hay frases hechas que utiliza mucho Manolito Gafotas, como los problemas suyos son los problemas del mundo mundial, de todo el mundo del barrio, ¿no? Son cuestiones que afectan... Reducía el mundo a su barrio. Claro, del mundo mundial, de todo su entorno. De hecho, la novela apenas sale Carabanchel Alto. Exacto. Solo cuando coge el camino con su padre, que va a comprar la Gran Vía con su abuelo. Exacto. Entonces, es muy curioso. Y se van mucho de esa España de los 90, ¿no? De ese comercio pequeño, gráficamente no había tanta, se muestra un inicio de la inmigración, ¿no? Había un amigo que en el colegio que era Jihad, no me acuerdo. Sí, Jihad, el Macarra. Jihad, sí. Por ejemplo, se van mostrando esos aspectos de esa nueva, de la España actual, que como que los años 90 es un periodo de transición. De la España, claro, exactamente. Es esa España pre-bombazo urbanístico, ¿no? Exacto. Que muchos de los trabajadores ahí, de los padres en este aspecto, trabajarían en 1000 negocios, pero a partir del 96 probablemente se fueran a trabajar a la construcción. Por ejemplo. Tendrían negocios pequeños, trabajarían en fábricas, pero a partir del 96 la construcción. De ganar mucho dinero en la construcción. Exacto. Y además, también hay que ver el contexto familiar que es muy común en toda España. Y, por ejemplo, se puede aplicar en mi caso, ¿no? El abuelo de Manolito Gafotas hablaba alguna vez pues de que él procede de un pueblo que se llama Mota del Cuervo, en Cuenca, y es esa familia, es de ese tipo de familias que durante los años 60, 70 emigró a las grandes capitales buscando nuevas
nuevas oportunidades, ¿no? Y eso se refleja también muy bien en el libro. Y muestra también un tema familiar, cómo el abuelo vive con su familia, con esa familia, comparte galería, eso da por otro tema, ¿no? Sí, claro. Viven en pisos muy pequeños y que tienen que compartir no solo habitación, sino una galería acondicionada. Muy importante ahora con el tema del COVID y lo que han sufrido barrios del estilo Carabanchel, ¿no? Exacto, ahí tienes un tema muy interesante. Porque el urbanismo, Como claro, el urbanismo donde vive Marito Gafotas, Carabanchel, viene de los años 60, del desarrollismo. Claro, y son Ese pisos muy... Esos pisos vienen de ahí, entonces todavía está en actualidad. Claro, y son pisos muchos que no son un tamaño propio para una familia, en este caso de 5 personas. La calidad y el aislamiento, pues yo me imagino vivir en esa galería, ¿no? Tiene que ser unas condiciones en invierno y en verano que, ojo. Exactamente, frío y calor, o sea, porque las galerías son como auténticos invernaderos. Y claro, y esto me lleva a pensar, y mira, comparándolo con lo que tú has dicho de Cuéntame, y es que es una cuestión cultural hegemónica y podemos incluso meter a Gramsci aquí, ¿no? De cómo la hegemonía cultural de esa época habla de una familia que tiene muchas dificultades y es muy complejo que pueda ir ascendiendo y pueda ir mejorando, ¿no? Porque están bajo la precariedad, bajo muchas horas fuera de casa, con los problemas económicos y la inseguridad económica que existe, pues oye, al nivel... Sin embargo, yo me fijo en la progresión de los personajes como que en los años y es que como que todo les va bien, a todo el mundo les va bien. Lo que han querido vender en esa serie es exactamente que había un ascensor social. Esa es digamos, el progreso. El tardofranquismo y con la democracia en este cuento, había un ascensor social que en realidad es irreal. O sea, nadie que nace en un barrio de Carabanchel, porque o sea, es un barrio ficticio, sí. Nadie ha tenido esa... ¿no? Es un poco lo que quiere. Muy complejo, no conozco respecto. Exactamente. Y cuando los productores te venden y te dicen, no, es que queríamos reflejar todos los aspectos sociales de la sociedad en una familia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro. Que todo, ¿dónde está la miseria? ¿Dónde está el hermano que acaba mal? ¿Sabes? En realidad, eso te lo demuestra mucho más Manolito Gafotas, que incluso desde el punto de vista de la literatura y digamos, de la ficción, es muy curioso, porque ahora ya sí que hay series y hay, digamos, literatura que es famosa por, digamos, por representar lo malo de la sociedad, ¿no? Pero entonces todas las series te representaban cómo se progresaba. Tenían un final feliz. Y realmente Manolito Gafotas no tiene nunca un final feliz. Es el día a día de una familia de clase trabajadora. Es costumbrismo absoluto. Pero es que por eso es costumbrismo absoluto. En plenos años 90 tuviera éxito literatura de ese carácter, que además era juvenil, sí. Cuando todas las series buscaban, digamos, la prosperidad de la sociedad. O sea, hablamos de literatura, pero acuérdate de las series de Farmacia de Guardia, Médico de Familia, ¿no? O sea, todas hablaban de progresión. Sí. Pero no, Manolito Gafotas no habla de progresión. A Manolito Gafotas habla de la realidad del día a día, del costumbrismo, como tú dices. Y ya da una visión de España, de la más el liberalismo dentro de España. Claro, eso está... La cultura es lo que estoy viendo ahora. Y se ven también, se ven... Claro, Manolito Gafotas es como te muestra los que no progresan. Bajo de los que progresan. ¿Qué queda abajo? ¿Qué queda abajo? ¿Qué no se mueve? Tú te has comprado, tú vivías en un chalet obrero y de pronto te has comprado. Para que tú progresaras, alguien no ha progresado. Eso que te muestra las fotos. Claro, así es. Así es. Y claro, a mí me lleva a pensar una cosa. Si tuviéramos que hacer un Manolito Gafotas contemporáneo, ¿con qué problemas se encontraría? Igual, fíjate, siempre se me ha venido a la cabeza que igual el abuelo vivir con ellos, es ellos a los que tienen que ir a vivir con el abuelo. Por razones de... Posiblemente.
por problemas económicos, que igual de un desahucio, paro, una hipoteca. Es posible que una familia de esas características actualmente, o sea, con chicos Claro. pequeños, no hayan podido pagar una hipoteca, porque entonces cuando hubieran tenido, actualmente, cuando hubieran accedido a la vivienda, posiblemente hubieran comprado la hipoteca y tendrían una hipoteca a 30 años, que no hubieran podido pagar y se habrían tenido que ir con los abuelos, efectivamente. Claro, de hecho, en la película aparece una escena en el que aparece, es muy curioso como ver cómo Manolito Gafotas muestra como que la hipoteca la van a pagar incluso después de muertos sus padres, la del camión, y que por favor que la aprueben, que eso también da para otro, ¿no? De dificultades que tienen los barrios, en cuanto que, por ejemplo, Manolito no era un buen estudiante. Yo creo que es una cuestión de clase. Su profesión depende también de tener sus estudios y de poder progresar académicamente. Y como, pues si me voy a comer la hipoteca, por favor, señorita, apruébame, porque depende todo de ello. Claro, y también depende ir a la piscina ese verano. Claro, exactamente. Claro, al final, tú lo ves, una familia, digamos, de clase trabajadora no tiene los mismos medios económicos para que su hijo prospere. O sea, por mucho que haya un colegio público, gracias a Dios, ¿no? Pero claro, se convierten en auténticos guetos. De la misma forma que en barrios elitistas, digamos, los que no salen son 3, los que no salen adelante, que ya les enchufarán por otro lado, ¿no? O sea, Sí. En barrios pobres directamente los que salen son 3, ¿no? Es que es Claro. la regresión. Y de hecho también se ve ese clasismo dentro de la propia clase, ¿no? Y ya con esto termino, y es que la persona más acomodada, igual que salía en los libros, era la vecina de abajo, ¿no? Luisa, Luisa, Bernabé, los padrinos, sí, sí. claro, que iba de vez en cuando a un restaurante, iba un poco de negocio, podía gastar un poco, y luego los fines de semana, todo en verano, se iba a su pueblo, a Miraflores, ¿sabes? A Flores al chalet, ¿no? Claro. Entonces es como ese clasismo dentro del clasismo también que existe en los barrios obreros. Claro, ya hay muchas veces que eso ya era, sí que ya era aspiracional, ¿no? Era como ya soy clase media. Claro. También muchas veces esa clase media suya tenía que ver con el hecho de que ellos no tenían hijos, ¿no? O sea, claro, también. No tenían hijos. Y ahí muestran otra realidad, ¿no? Al final acaban gastando en temas materiales. Que al final ¿qué es lo que acaba diferenciando? Exactamente. Sí. Y nada, pues yo creo que de momento, por no alargar esto sería todo. Traste. Pues me ha encantado la sección hoy de Kropotkin para un fan de Manolito Gafotas. De hecho, yo recuerdo cuando años después sacaron el nuevo libro, cuando Manolito ya era mayor, y que yo ya a lo mejor, no sé, los tenía 20 y algo a lo mejor ya. Y yo recuerdo estarme riendo como cuando era pequeño en la habitación. Y es verdad, es costumbrismo puro. Ya Manolito Gafotas en ese momento veía el 15M, veía las movilizaciones, saliendo del barrio, eso sí, en el barrio todo, todo seguía igual. O sea, Exacto. más precariedad, pero todo seguía igual, pero claro, es que siempre ha habido precariedad en esos barrios, ¿no? Y tengo que comentar una cosa que he leído, y es que creo que Elvira Lindo está preparando pues un nuevo Manolito Gafotas yendo a la universidad. Ah, mira. O sea, que al final consiguió sacarlo, ¿no? ¿Repetirías No sé, algo? creo que de momento no ha visto la luz, pero ahí está. Sería lo suyo, ¿no? Al Sí. final, pues, al final sí, claro, y al final estaría bien verlo porque es cierto que digamos que es verdad que la izquierda en los gobiernos ha promocionado a chicos de clase obrera, nos guste o no. Eso Sí, es claro. evidente. Hay que estudiar, ¿no? Exactamente. O sea, aquí estamos muchos, ¿no? Que hemos ido a la universidad por lo que pues porque nos lo han metido desde pequeños. Vete a la universidad, que es la única forma de avanzar, de progresar, y bueno, y luego te das con y el Estado la realidad. El Estado lo ha facilitado, nos ha facilitado becas y demás, si no, imposible. Claro, sí. Eso ha sido gracias a la izquierda y eso no se puede negar. Y bueno, eso también hay que verlo reflejado, ¿no? En la novela, supongo. Exacto. Esperemos que sí. Vamos, ya la leeremos o veremos. No sé si es serie o novela. Bueno, pues muchas gracias, Kropotkin, Muchas por tu gracias a ti. sección. Y creo que va. Espérate, que no tengo aquí la escaleta. Creo que va un anuncio ahora, un comercialito.
¡Ey! Recuerda, este viernes el Ayuntamiento de Castillo de la Sierra te invita a su feria chica. A las 10, becerrada. A las 12, pancetada popular. Para comer, casetas regionales y por la tarde carruseles. A las 8, pelea a navajazos con los quintos de Castillo del Valle. Pero no te olvides de la mascarilla. Excelentísimo Ayuntamiento de Castillo de la Sierra. ¡Moza! ¿Quieres verbenas? La turbera infinita. Aquí otra vez y ahora ya estamos en la turbera infinita. Está con nosotros Bajetas. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Bajetas? Hola, buenas. Bueno, después de esta insuperable sección de Barrio Obrero, la verdad es que no sé muy bien. Está condenado a los demás a la mediocridad absoluta. Sí, va a ser la peor sección de la historia. Bueno, pero vamos a ello. Voy a ponerme al lío. Bueno, yo la verdad es que no quería hablar de este tema, pero me he sentido obligado un poco. Y es el tema volver un poco al coronavirus, ¿vale? Ya lo siento. La cuestión es, nosotros siempre estamos un poco analizando las repercusiones geográficas, o digamos el análisis geográfico de la expansión de la epidemia y tal. Siempre estamos en debates y esta semana y las anteriores, a raíz de las restricciones más severas que sufre Castilla y León, han surgido ciertos comentarios acerca de cómo las medidas que ha adoptado Castilla y León son eficaces o no. Y la gente comparaba un poco la situación de Castilla y León y de Madrid en cuanto a los datos de incidencia. Bueno, esos datos reflejan que más o menos la incidencia acumulada es parecida en los últimos 14 días de casos, ligeramente inferior a la de Madrid. Y claro, decían, si Madrid no tiene una restricción tan severa, ¿por qué Castilla con restricciones más severas tiene mayor incidencia? Bueno, pues pensando en causas, variables que se nos escapan y demás, y me he tenido que ir un poco a la web del Instituto Carlos III a comprobar una cuestión. Y resulta que cuando uno se pasa por allí, tienes la opción de ver la prevalencia global del análisis serológico. Bien, ¿esto qué es? Bueno, esto es el test que a muchos de nosotros nos han hecho, en el cual te pinchaban en un dedo y salía un poquito de sangre. Nada, en 5 minutos te decían si tú habías tenido el coronavirus en el pasado, no en este momento, sino en el pasado. Bueno, pues se han hecho cuatro grandes encuestas de ese análisis serológico. Y en la web del Instituto Carlos III lo que hace es, puedes comprobar cada una de ellas o bien puedes comprobar el global acumulado. Es decir, sería una especie de comprobación de cuántas personas han pasado el coronavirus por provincias. Y claro, uno se va a los datos, hay un mapa que lo ofrece y te dice que el 18,6%, esto es de noviembre ya, en noviembre ya llevaban 4 análisis serológicos, ahora harán otro más y saldrán más datos. Pero ya el 18,6% de los madrileños habían superado el coronavirus. Mientras que, por lo tanto, si comparamos con provincias de Castilla y León, en León, por ejemplo, el 9,7%, en Valladolid el 11,4%, en Zamora el 13,9%, Palencia 13,6%, si nos acercamos a Madrid 15% en Segovia, en Soria es lo mismo que en Madrid, 18,6%. Bueno, claro, vemos que en las provincias más alejadas de Madrid, que pertenecen a Castilla y León, es casi la mitad las personas que habían superado el coronavirus. Y esto me hace pensar que, en definitiva, la razón por la que se mantienen índices parecidos es que, lógicamente, hay mucha menos gente que infectar en Madrid porque ya están infectados de la que podría haber en Castilla y León. Siempre hablo proporcionalmente a su población, lógicamente. Y bueno, a este respecto, pues claro, yo
respondería a estas personas que lanzan tweets como, por ejemplo, sois lo peor que le ha pasado a Castilla y León, aprended de Ayuso sin arruinar a la hostelería de Madrid. Tienen bastante menor, sin arruinar a la hostelería de Madrid, tienen bastante menor incidencia. Sois unos incompetentes. Otros dicen, ustedes mienten a sus paisanos. Madrid, por citar un ejemplo, tiene menos incidencia acumulada que Castilla y León y tiene la hostelería abierta y el toque de queda más tarde. ¿Me quiere explicar ustedes cómo es posible? No calle, que el que calla otorga. Explíqueselo a sus paisanos que se lo merecen. Bueno, pues creo que con lo que he contado se podría un poco explicar a estas personas por qué sigue teniendo sigue teniendo una tasa de infectados elevadas, pues porque hay menos personas que han pasado proporcionalmente el coronavirus. Y bueno, esto es todo. Simplemente me queda de la semana. A ver, la semana pasada promocioné la Berza y esta semana creo que... Vete de aquí. No. Esta semana creo que es de ley promocionar mucho mejor que el espagueti. O sea, quiero decir, es capaz de absorber el tomate entre lo que son las franjas que tienen las muelles de ese macarrón y entrar en boca mucho mejor. Sin duda, y además te da una sensación al tragar espectacular. O sea, es como si te masajeara la lengua. Sí. Pero yo creo que hay que echarle un poquito también de jamón al macarrón, ¿no? No son espirales, hay que decir que son bueyes. Y Bañetas, ahí está su señora adoctrinándome. Bueno, con esto terminamos, ¿no, Bañetas? Con esto ya es todo. Pero la verdad es que después de la sección de Barrio Obrero, pues bueno. Eso ya está, que se va a crecer. Ya que nos traiga la próxima semana, va a compensar que nos traiga un truño. De cómo compran en el mercado, ¿no? Cosas de esas. Ya está. Bueno, muchas gracias. Y vamos ya con Mala Uva. Dentro, sintonía. ¡El terruño! Bien, estamos aquí con Mala Uva. Hola, Mala Uva, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Cómo estáis todos? Pues bueno, yo hoy quería recoger el guante que me lanzó Traste en el último programa y me apetece mucho hablar, y espero que sin enfadarme demasiado, como soriana vallisoletana que soy, de la Nacional 122, o si lo preferís, la autovía del Duero, o la casi autovía del Duero. A mí me encanta, llego hasta Aranda perfectamente. Que bueno, ha habido grupos, voces, que la han denominado la autovía de la vergüenza y la autovía de los sinvergüenzas, las dos cosas. Bueno, esta autovía, que digamos permitiría conectar nuestra comunidad, Castilla y León, de este a oeste, ni Madrid, ni la cordillera cantábrica o la zona cantábrica, es decir, unir básicamente Soria, que es una de las territoriales de nuestro país y peor conectadas, pues permitiría conectar directamente esta provincia con Portugal, con Zaragoza y con décadas pues asistiendo a un despotismo respecto a este proyecto tan necesario, ¿no? Tanto es así, hablamos... Pero, dime, sí, bueno, pero eso, y justamente, ahí está la cuestión, y justamente ¿por qué? Porque es verdad que la opinión mayoritaria es, ya lo contarás, ¿no? Es sobre tema de viñedos, ¿no? Pero, sí.
pero sí que es verdad que tú tienes otras ideas, o sea, tú tienes otras teorías, creo. Sí, yo tengo un poco de teorías conspiracionistas. Os Excelente. comento un poquito. Como me gustaría Brenda, ya le hemos despedido, pero adelante. Sí, esto también daría para un inspira-conspira, pero bueno. Y también para un carrusel electoral, ¿no? Todo está un poco relacionado. Bueno, se empieza a hablar de este proyecto en el 1993. Ya hablar de la infraestructura, evidente. Y ya en el 99, a finales del siglo pasado, es que esto ya hablamos de siglo pasado, como si fuese algo, no sé, histórico, es, pues arranca el estudio. En el 2000 concluye y uno conducir el tramo viable en el 2002 se escoge ese trazado. El trazado se nos podría ocurrir cualquier de frente, ojos en la cara, que va por esa carretera. Bueno, este proyecto en el 2004, en esos años de crisis, se paraliza, cosa que, bueno, yo personalmente puedo llegar a entender, porque vimos una situación en aquellos años en los que, bueno, pues había necesidades más urgentes, más atender a las personas que a otro tipo de infraestructuras. Atención a más atender a las personas, o sea, más atender a las personas, echando a la gente de sus casas, pagando deudas externas, favoreciendo a los bancos, o sea, ahí estábamos atendiendo a las personas. Bueno, yo me estoy refiriendo a que los fondos públicos a lo mejor no llegaban para este tipo de infraestructuras que nunca han sido una prioridad. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Me refiero que, bueno, que en esos años se puede entender que ante una crisis económica tan profunda como la que nos afectó, pues se pueden dejar aparcados algunos proyectos como este. Tampoco quiero ser una talibán de la autovía, aunque a mí me beneficiaría bastante como soriana vallisoletana, pero bueno, todo con una prioridad. Esto no ha sido una prioridad, pero bueno. Esto pues en los años en 2004, 2005, en el 2006 se retoma el proyecto, se encuentra el proyecto en un cajón olvidado y se vuelve a poner encima de la mesa. Y en estos momentos, de todos los tramos que inicialmente estaban en el proyecto, se vuelve pasa ahora mismo saltan las quejas de principalmente dos bodegas, ¿no?, de la zona ribereña. Cada bodega manda dos quejas, una al Ministerio de Fomento y otra al Ministerio de Medio Ambiente. Estas dos bodegas son principalmente Vega Sicilia y Abadía Retuerta. Y bueno, tanto es así, bueno, alegando sobre todo temas medioambientales, la pérdida de viñedos. Ahora os detallaré cuántos viñedos podría haber perdido cada bodega para hablar un poquito, contextualizar un poquito el problema o esa gran pérdida. Veréis que tampoco es tan grande a nivel cuantitativo y cualitativo. Y bueno, estas dos empresas incluso se juntan después y lanzan una queja formal a la Comisión Europea. Que bueno, principalmente es una infraestructura que se paga con dinero europeo, entonces, bueno, pues deciden lanzar a la Comisión Europea la queja. Incluyen en esa queja, que este tema os va a encantar, la defensa del lobo ibérico, ¿no? Incluyen en esa queja, aparte de la pérdida de sus viñedos, que bueno, que la zona del valle medio del Duero es una zona transitada por lobos y murciélagos, incluyen también los murciélagos, entonces sería un ataque contra la fauna, ¿no? Os adelanto, los dos proyectos que entran en conflicto por los dos, este que os estoy comentando y el que al final acaba por aceptarse, son sometidos a días, a declaraciones de impacto ambiental. De todos los trazos, la impacto ambiental más favorable es la que transcurre principalmente por los lindes de estos viñedos. O sea que, bueno, protección del lobo y de
etcétera, pero incluso los ecologistas apoyaban este trazado, ¿eh? No. Bueno, estas quejas, como os comento, llegan principalmente por parte de distintos productores ribereños, alegando que afectan a viñedos emblemáticos. Pero estamos hablando de que en esta zona, lo que se denomina la milla de oro del vino, que es bueno, pues toda la zona de la Ribera del Duero, esta carretera soporta más de 8.000 vehículos diarios y la mayoría, si alguna vez la habéis transitado, son vehículos de gran tonelaje. Son camiones y te pasas 20 minutos sin poder adelantar un camión. Además, estamos hablando de que parte en medio varios pueblos y algunos grandes de miles de habitantes como Peñafiel. Si Peñafiel estuviese en este sentido conectada, directamente podría reconectarse con otras autovías centrales como la 1 o la 6, ¿no? Para ir a otras zonas. Además, estamos hablando de que toda esta milla de oro es una zona de gran actividad empresarial, económica y sobre todo vitivinícola y agropecuaria. Si se os ocurre atravesar esta carretera en septiembre o incluso en época de cosecha, pues es que os encontráis en mitad de la carretera con camiones de vendimia, vamos, tractores con remolques de vendimia a 30 kilómetros por hora. El tramo de esta carretera es la carretera más peligrosa que tenemos en España. Entonces, afecta principalmente a 12 de denominación de origen. Pero bueno, formalmente se opusieron, como os decía, dos. Vega Sicilia. Bueno, Vega Sicilia es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, ¿no? De todas las marcas de vinos de España, pues posiblemente sea la que tenga más prestigio de toda España. Es una marca antigua, fue creada en 1884 y desde hace ya varios años pertenece a la familia Álvarez. Familia Álvarez, que es propietaria, por ejemplo, del grupo Eulen también, ¿no? Casualmente, Pablo Álvarez, bueno, esto lo dejo yo como anécdota, no, cada uno que se lo tome, yo lo voy a dejar en el aire. Pablo Álvarez, íntimo amigo de Aznar, que por cierto veraneaba muy cerca de la finca de Vega Sicilia y bueno, pues solía alternar con la gente de allí, jugar al dominó, incluso tendréis esa imagen de Aznar hace unos años jugando al dominó. Bueno, yo dejo caer que es amigo íntimo de Pablo Álvarez. La finca tiene unas 1.000 hectáreas, de ellas 210 están plantadas de viñas. Pues bien, ¿cuántas hectáreas de viña creéis que iba a expropiar el trazado del desdoblamiento de la 122? De esas 210 hectáreas de viña que tienen plantadas, ellos hubiesen tenido que ceder 14 hectáreas. Nada. Muy poco. Entonces, que se debiera ser, pues nada, bueno, menos de... Que no es ceder, que se les paga el Estado, o sea, que no es ceder, ¿sabes? Que no... Perdona, Traste, no te entiendo bien. Que no es ceder, es que el Estado se las va a pagar. Eso es, sí, tal cual. Bueno, y bien pagadas, es decir, no sé, he visto ahí la... El problema es que, claro, Vega Sicilia alega que, aparte de que son viñedos emblemáticos, son viñedos viejos, que bueno, habría que considerar que es un viñedo viejo, porque Vega Sicilia tiene una media de edad en el viñedo de 35 años, que a nivel vitivinícola no es una antigüedad, digamos, de cepa. Pero bueno, y luego también alega que ya no solo sería perder esas 14 hectáreas, sino que afectaría al ecosistema de la zona y afectaría a bueno, pues, diferencias térmicas que hubiese en el resto de sus viñedos. Pero aquí, bueno, esta es mi parte favorita. Estos viñedos están plantados ilegalmente. Existe una ley que obliga a tener una separación entre una carretera y un viñedo de 15 metros. Evidentemente, si alguna vez habéis pasado por esa carretera, podéis ver que no hay 15 metros entre
la carretera y el viñedo. Entonces estamos hablando de que son viñedos plantados ilegalmente. ¿Qué ocurre? Que cuando entró en vigor esta ley ya estaban plantados, pero bueno. Y luego también son viñedos, todos ellos, ya no solo los de Vega Sicilia, sino todos los viñedos que están en ese trazado de la carretera, que a ojos vista no están en el mejor suelo para... Ese suelo de fondo de valle es un suelo arcilloso que resulta muy impermeable y que, bueno, pues cuando llueve, incluso si pasáis un día que ha llovido, etcétera, podéis ver en esos viñedos que el agua está encharcando la tierra, ¿no? No son suelos que drenen bien, como pueden ser otras zonas con canto rodado, con pizarra, suelos mixtos, que aunque tengan parte de arcilla, tienen otro material drenante. Y además es una zona, que esto es muy importante, que es muy, muy propensa a las heladas tardías, es muy vulnerable a las heladas tardías. Entonces, que tampoco nos vendan que son una ubicación absolutamente impresionante, ideal para unos viñedos, porque no es lo ideal a priori, ¿no? A pesar de que, bueno, puedan salir unos vinos de una calidad estupenda, no lo negamos, pero no tienen una condición ideal. En el caso de la otra bodega que también presentó alegaciones, bueno, pues hablamos de la bodega Badía Retuerta, que pertenece a otro grupo potente, que es a la farmacéutica suiza Novartis, un grupo también, pues digamos que con buen respaldo, ¿no? A nivel empresarial, y en su caso hubiesen perdido unas 40 hectáreas con este trazado. También como curiosidad os comentaré que Abadía Retuerta tiene ocupados terrenos con un hotel precioso, espectacular, muy interesante, pero está construido sobre una cañada real. Como sabéis, tiene ciertos bueno, pues, requisitos en cuanto a dejar paso, etcétera. Pero bueno, pues bien, con esta opción del desdoblamiento de la Nacional 122, bastante controvertido, ya se presentaron dos opciones, ¿no? La que os digo, la 122, o sea, la opción sur, siguiendo el valle, es bueno, lo que hablamos, el trazado más lógico, no tiene curvas, no tiene apenas pendientes porque sigue la trayectoria del río, es un trazado mucho más barato, más rápido, con menor impacto ambiental, según lo que os comentaba de las declaraciones de impacto ambiental que eran más favorables, y que, por supuesto, también fomenta más la actividad económica y turística, porque transcurrir por una zona por la que hay pueblos, hay empresas, hay polígonos industriales, es decir, es una zona que ya, a pesar de no tener autovía, está ya con un desarrollo y una actividad económica y turística, ¿no? Y, por supuesto, sería un trazado más seguro que el que os voy a comentar ahora. Como hubo tantas alegaciones respecto a este trazado, se propuso la opción norte, que significaría un rodeo por los páramos al norte, es decir, en la margen derecha del río, transcurriendo por la zona de Olivares, Quintanilla, Valbuena, toda esa zona, ¿no? Problemas, más peligrosidad. Estamos hablando de una zona que tiene pendientes, porque tienes que subir al páramo, bajar del páramo, reconectar con el valle. Es una zona que evidentemente transcurre por encima de los 800 metros, en una zona 800, 900 metros, depende las áreas, pero es una zona con muchos más días de helada y de nieve, en una zona en la que, bueno, pues es habitual que haya heladas y que haya nieve, pues en esa zona todavía más. Sería un trayecto más largo, de 7 kilómetros más, muchísimo más caro, porque ya estamos hablando de que incluiría 4 viaductos y, claro, 4 viaductos y algunos bastante extensos, de más de 900 metros, creo que es el más largo, 950, y que evidentemente también significa partir parcelas y regadíos, pero claro, son parcelas de pequeños viticultores, pequeños agricultores o medianos agricultores, pero ya no hablamos de una gran
un gran grupo empresarial que esté instalado allí, ¿no? Porque realmente es una zona por la que no hay una actividad económica tan grande como en el entorno al valle. Luego yo también me imagino todos esos camiones que tengan que transitar por la autovía, que bueno, subir pendientes de hasta un 10%, pues con días de helada, con días de niebla, con días de nieve y sobre todo, bueno, si nos ponemos lógicos, así como echar un vistazo rápido, pues ¿por qué no cogemos el trazado más plano? Cuando es que realmente Castilla es que es más plano que una tabla de billar. O sea, que es que tienes que buscar las pendientes, te tienes que ir al páramo a buscar la pendiente, ¿no? Y sobre todo también es un trazado que a nivel ambiental es más desfavorable. Porque, bueno, las declaraciones de impacto ambiental así lo han. Estos dos trazados encima de la mesa, tras las alegaciones hasta la Comisión Europea de las dos empresas, llegamos a, digamos, al vaivén político que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Hasta el 2009 se paraliza la resolución vista solucionar estas alegaciones. Después, con la sucesión de gobiernos, hay cambios de ideas y se paraliza por la crisis incluso hasta que en el 2016, con José Blanco, con Pepiño, el Partido Popular, se aprueba definitivamente la opción norte. Y bueno, en diciembre del 2019 ya arranca el tramo de Olivares a Tudela y en noviembre del año pasado arranca el tramo de Quintanilla de Arriba con Olivares, con todas estas consideraciones que os he hecho, ¿no? Pues los viaductos, también la división de parcelas, las pendientes, las curvas. Entonces, bueno, hablamos de, lo primero, un retraso de toda esta infraestructura durante décadas. ¿Por qué? Pues por un lado por los viñedos o por las alegaciones que han hecho ciertos productores vitivinícolas, pero por otro lado el desinterés político, que no es achacable a un solo partido, porque hemos visto alternancia de partidos y el proyecto seguía en un cajón. Entonces, ahí es donde entra un poco mi teoría de la conspiración, de que no hay suficientes votos en esta zona, sí hay suficiente tráfico, pero no hay suficientes votos como para desarrollar esta infraestructura, ¿no? Las consecuencias son evidentes. A nivel de la actividad económica es irremediable el efecto que ha producido en la no implantación de ciertas empresas, ¿no? La despoblación, por supuesto, en zonas que ya de por sí son vulnerables. Entonces, que deberían de tener un apoyo, no solo un apoyo porque se vayan a despoblar, sino un apoyo porque es algo necesario, ¿no? Necesario también por la alta siniestralidad, por la cantidad de puntos negros que hay en esas carreteras. Otra reflexión que quiero poner sobre la mesa es que en otros países, por ejemplo en Francia, yo he visto cómo el AVE atraviesa zonas de viñedos antiguos y bueno, el viñedo está perfectamente integrado al desarrollo territorial. La conclusión es que por los detractores y defensores de uno y otro trazado, continuamos a día de hoy sin ese eje vertebrador coherente para la Milla de Oro y para el territorio central de la meseta. Y bueno, yo que soy soriana de nacimiento, vivo en Valladolid, cada vez que voy a Soria capital me resulta peligrosísima la carretera, ya no solo por los camiones, por el tráfico, por la cantidad de entradas y salidas, por atravesar pueblos, sino porque cada vez que vas es una sorpresa. ¿Qué tramos de autovía han abierto? ¿Han cerrado? ¿Tramos en obras? Yo he contado la última vez que he ido, desde Valladolid a Soria, 5 tramos intermitentes de autovía. Entonces, bueno, pues la verdad es que no resulta agradable. Uno lo piensa varias veces, ¿no? Y bueno, no sé cómo lo verás, Trastes, si me has visto demasiado defensora de los intereses sorianos, pero bueno, la verdad es que me parece una sinvergonzonería que sigamos en autovía. Sí, no. Está claro que hay que apoyar al pequeño o al débil. En este caso el débil es el territorio soriano, que tiene, digamos, un agravio frente a otros territorios que sí que tienen todas las infraestructuras.
Entonces es una breve hacia Soria, hacia la España vaciada, hacia Castilla y León, y en definitiva hacia, sí, por decirlo, hacia la actividad económica de todo el país. Una carretera tan transitada, donde hay tanto valor económico, en el sentido de que es una carretera que atraviesa toda la ribera del Duero, que no esté más, o sea, que no existe. Sí, y también no solo por Soria, sino porque conectaría Barcelona, Aragón, directamente hasta la frontera de Portugal, ¿no? Soria no está en una esquina, queramos o no, está en el centro de la península. Sí. Entonces vamos cerrando, Malauga. Muy bien, ¿Te parece? sí, pues salud y buen vino. Salud y República. Muchas gracias. Hasta luego, Malauga. Vamos con un comercialito. Llegó el invento definitivo. La solución definitiva a tus problemas. Se acabarán las discusiones definitivamente. Diccionario. ¿Es lo mismo comparar que equiparar? Diccionario. Hoy hace un clima muy malo. Diccionario. Boniato se escribe con H o sin H. Diccionario. ¿Cuánto es 72 más 29? Para eso no vale. Pero cómprate un diccionario. La opinión final. De mierda. Bueno, vamos con el dietario. Esta vez le toca a Quercus Uber. Adelante. Buenas tardes. Recibo sin demasiada sorpresa y debo decir que no sin cierta alegría por la desgracia ajena, en este caso, la noticia de que cierto tuitero muy aficionado a la difusión de bulos y de medias verdades y de cuartos y quintos y octavas partes de verdades bien alineadas con sesgos, falacias y demás, popularmente conocido como Alpiste, me niego a decir su nombre. En fin, veo con cierta alegría cómo algunas de sus últimas hazañas se están viendo recompensadas con denuncias en sede judicial. Me sorprende francamente que siga teniendo una cuenta en las redes sociales. Se le ha suspendido a menudo, pero siempre vuelve, como las malas hierbas. Pero en fin, espero que esta vez el sistema judicial de este país nos dé una alegría. No como los disgustos que nos lleva tiempo dando con sus leyes mordaza, con sus condenas a raperos, sus enjuiciamientos de titiriteros y demás cuestiones. Esperemos que esta vez la cosa sea para bien. Pues con esto cerramos. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Deciros que tendremos que ajustar más el tiempo. Esta vez hemos batido récords, 45 minutos. Una sección menos, 45, o sea, 10 minutos más que la otra vez. Pero bueno, lo sentimos mucho y gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Nosotros damos un toque musical a nuestros anuncios publicitarios con audionautics.com. Música gratuita bajo licencia Creative Commons está compuesta y producida por Jason Show. Cientos de pistas clasificadas por estados de ánimo con la única condición de hacer mención a audionautics.com. Música libre en audionautics.com.